Hola, buenas tardes. Llevamos un día de lo más intenso con intervenciones muy interesantes de filósofos, constitucionalistas, artistas visuales y ahora nos toca hablar de narrativa en una mesa que espero que sea muy interesante también. Tenemos a 3 ponentes, 2 virtualmente y otro presencial. Voy a leer sus breves biografías y luego ya pasaremos a las intervenciones. Estos 3 ponentes son Ignacio Fernández Sarasola, Cristina Morales y Nacho Carretero. Ignacio Fernández Sarasola es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional. Esta mañana tuvimos a una constitucionalista también en la Universidad de Oviedo. Director del Seminario de Historia Constitucional Martínez Marina, investigador titular del Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVIII, académico de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, director de la revista Historia Constitucional y de la Biblioteca Virtual Francisco Martínez Marina. Se ha especializado en Historia Constitucional, es autor de 2 centenares de trabajos. Algunos de sus escritos han sido traducidos a inglés, francés y portugués y ha impartido o ha participado en un centenar de conferencias y exposiciones a nivel nacional. Tiene 2 libros que son el motivo por el que participa hoy, los 2 sobre los cómics. Uno se llama El pueblo contra los cómics y otro La legislación sobre historieta en España. Cristina Morales nació en Granada en 1985, es licenciada en Derecho Internacional, trabaja como intérprete jurídica, reside en Barcelona. Empezó su carrera literaria ganando el certamen andaluz de escritores noveles, que lo ganó 2 veces en la modalidad de relato y de novela corta. Luego logró una beca como residente en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores de Córdoba. Ha trabajado también como dramaturga. Su primer libro data de 2008, fue un libro de relatos titulado La merienda de las niñas. Y 5 años después publicó su primera novela, Los combatientes, con la que tuvo el premio Injuve de novela. Y luego, en 2015, la editorial Lumen le hizo un curioso encargo, que fue escribir la historia o escribir un libro sobre Santa Teresa de Jesús, con motivo del 5º centenario de la Santa, y ella lo hizo imaginando un diario personal de Santa Teresa en sus propias palabras. Luego, en 2017, con una beca, otra beca, la beca Han Nefkens del Máster de Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, escribió otra novela, Terroristas modernos, una novela basada en un complot, un levantamiento frustrado contra Fernando VII, y su último libro es la novela Lectura fácil, publicada en 2018, que tuvo el Premio Herralde y posteriormente el Premio Nacional de Narrativa. Y nuestro tercer ponente es Nacho Carretero. Nació en A Coruña en 1981, es reportero del País y sobre todo escribe sobre conflictos sociales, humanitarios. Ha recorrido toda España, ha estado también en África subsahariana, en Medio Oriente. Es colaborador de la cadena SER, desarrolla proyectos audiovisuales para la productora Bambú y antes de estar en El País había trabajado como reportero en El Español, en el Grupo Vocento y también como freelance, publicando en distintos medios como Gato Pardo, El Mundo o Jotdown, reportajes sobre la crisis de refugiados en Siria, las rutas migratorias en África, el estallido del ébola en Sierra Leona o la violencia de las maras en Honduras. Pero sobre todo está aquí por su libro más famoso, publicado en 2015, titulado Fariña, que como todos recordamos era un retrato del narcotráfico en Galicia y fue secuestrado por la justicia española durante 5 meses. Y se adaptó a televisión en forma de serie, al teatro, se estrenó hace poco en Las naves del matadero, o yo lo vi allí por lo menos, y a la novela gráfica, y ha sido traducido a 7 idiomas. Su último libro es de hace 2 años, 2018, se titula El corredor de la muerte, y es una crónica sobre la historia del español Pablo Ibar, condenado a muerte en Estados Unidos, que de nuevo fue llevada a la televisión en forma de serie. Bueno, bienvenida y bienvenidos.
Voy a empezar con una pregunta de introducción y luego me gustaría que hubiera un debate sin turnos. O sea, yo lanzaré preguntas, pero que podamos participar dentro de lo que cabe, dados los medios, interrumpiéndonos si hace falta, participando con toda libertad. Mi pregunta inicial, que me gustaría que contestaran primero Ignacio, luego Cristina y finalmente Nacho, es ¿cuál es vuestra relación con la censura? Si la habéis sufrido, la habéis estudiado, bueno, digamos, ¿por qué estáis aquí, ¿no? ¿Qué tenéis que decir de particular sobre la censura? ¿Empiezas tú, Ignacio? Bien, buenas tardes. Permíteme, Laura, solo un momentín, al menos para dar las gracias a la Fundación Gabeiras por esta invitación y disculparme por tener que utilizar un medio telemático para reunirme con vosotros. Espero que bueno, esta situación transitoria termine pronto y podamos ya disfrutar de una normalidad a todos los efectos. Bueno, por fortuna, mi relación con la censura es como investigador, no como víctima de ella, sin perjuicio de que luego a lo largo del debate podemos hablar de lo que yo creo que hay muchísimas microcensuras que de un modo u otro pues acaba sufriendo cualquiera que se dedique tanto al ámbito artístico como en mi caso al de investigación. Pero como digo, la censura en mi caso ha sido sobre todo objeto de estudio. Puede parecer una cosa, y seguramente lo sea, friki, dedicarse a hablar o a estudiar los cómics, pero desde luego es un tema que realmente tiene muchísimo bagaje de carácter jurídico, porque bueno, tuve la ocasión de analizar las campañas anticómic, cómo se plasmaron en 6 países, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España, Italia, Francia, y cómo había unas concomitancias, unos elementos comunes de lo que, sobre todo en un momento determinado, fue un medio de ocio pues tremendamente popular. Por ejemplo, en Estados Unidos se llegaban a leer al año más de 100 millones de cómics, y cómo hubo una reacción primero social y luego, siguiendo a esta, una relación institucional pues, que acabó con técnicas de censura y con instrumentos de control que algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña y de Francia, todavía a día de hoy están vigentes. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Cristina. Buenas tardes a todas, al público, a Ignacio, a Laura, a Nacho. No me parece nada friki que alguien se dedique a estudiar la censura. O sea, yo te lo agradezco, que articules discurso desde ese lugar, Ignacio. Iría más lejos, o sea, no diría que la microcensura, a lo que tú llamas microcensura, tal y como al igual que los micromachismos, precisamente hoy, que es 25 de noviembre, que es el Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, los micromachismos son machismos. Lo contrario sería pensar que solamente la puñalada en el pecho es un acto de violencia. De manera que las microcensuras son, para mí, abiertamente censura. Respondiendo a la pregunta de Laura, yo he sufrido la censura, la sufro y desgraciadamente la sufriré. Y la he estudiado un poco, probablemente no con el espíritu científico de Ignacio, pero la he estudiado en lo que me tocaba. Y creo que digo que es algo que he sufrido, que sufro, y que sufriré porque me parece algo intrínseco a la tarea de la escritora y, por supuesto, del escritor. En el sentido de que cuando no posee los medios de producción de sus publicaciones, salvo que se autopublique, me gustaría dedicar el final de la sesión a la autopublicación en los fanzines, salvo que se autopublique, la relación de la escritora con el mundo editorial pasa por una estructura de poder que es la editorial, la casa editorial. Y la relación que se establece entre la autora y su casa editorial siempre es asimétrica, por la sencilla razón de, como insisto, desde un punto de vista marxiano y evidente, los medios de producción no están en el poder de la autora, y acceder a ellos no es gratuito. Cuando digo que no es gratuito en términos de libertad ni de disgusto.
De manera que yo como autora asimilo e integro como parte de mi trabajo la negociación para que mis textos lleguen a las lectoras y a los lectores tal cual yo los he concebido, o al menos, porque creo que las censuras son poderosas, son apisonadoras y combatirlas lleva la vida entera, lo más parecido, que lleguen a las lectoras y a los lectores, lo más parecido a como yo los concebí. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Y ahora que nos cuente Nacho. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir y gracias a la Fundación Gabeiras por esta invitación. Y también saludo en la distancia a Cristina y a Ignacio. Además, de Cristina soy un lector admirador, así que es un honor estar aquí compartiendo con ella mesa. Yo no sé si la gente les escucha bien, porque nosotros fatal, pero yo creo que vosotros sí. Bien, ¿no? Que es por el tema de cómo están colocados los altavoces, creo. Bueno, si veis que os contestamos cualquier cosa es porque... Es porque no hemos entendido. Es porque no estamos entendiendo lo que decís. ¡Ostras! Vaya. Pero bueno, no importa total y vamos a decir cualquier cosa igualmente. Bueno, mi relación con la censura... Bueno, a la gente le parecerá muy obvia que es que me secuestraron un libro, pero yo siempre digo que cuando tuvo lugar lo de Fariña y se secuestró la publicación, pues no fue estrictamente una censura. Bueno, sí que fue una censura, porque la censura es un término muy amplio y muy manejable, y al final se censuró lo que escribí. Pero no fue técnicamente una censura, sí que fue una medida preventiva judicial, pues de una demanda de un tipo que se sentía ofendido, sentía que su derecho al honor estaba vulnerado y, bueno, pues como cualquier persona tenía todo el derecho a presentar una demanda y a pedir que se retirase esa publicación, y creo que es un derecho muy importante que todos debemos tener. La sorpresa fue que una jueza, pues en este caso, pues aceptase la retirada de la publicación por entender que era verdad lo que este hombre estaba pidiendo. Eso, claro, para mí como periodista, que se basa toda mi profesión en la credibilidad, en demostrar que lo que estoy escribiendo es veraz, pues fue muy dañino, porque lo que venía a decir esta decisión es que lo que había contado yo era mentira. Y entonces eso, pues, bueno, pues es muy dañino y me perjudicó en el sentido de que, bueno, de que lo pasé bastante mal, que fue un trago muy desagradable, más allá de que eso hiciera que pues, tuviese mucha repercusión el libro, aumentasen las ventas, etcétera. No es un trago que le desee a ningún periodista que le ocurra algo así. Y sin embargo, todo ese rebumbio, todo ese circo un poco que se montó alrededor del secuestro del libro, acabó bien, se liberó el libro, digamos que la sentencia final que desestimaba la demanda, bueno, a mí me dejó bastante tranquilo como periodista porque dejaba claro que lo que había yo dicho era veraz, con lo cual yo me quedé tranquilo en ese sentido. Y sin embargo decía que no es el capítulo de censura que a mí más me haya marcado desde un punto de vista personal. Pues a lo mejor sí, de fuera es lo más obvio, pero yo creo que si me preguntas por mi relación con la censura, me pesa muchísimo más las microcensuras de las que hablaba Cristina. O sea, por ejemplo, la autocensura a la hora de expresar mis opiniones en un foro público, y cuando digo foro público digo Twitter, porque al final es el foro público por excelencia en el siglo XXI para la mayoría, pues la autocensura a mí me pesa mucho. Yo hace tiempo que dejé de opinar en Twitter o en otra red social porque no me compensa, porque se genera un malestar que según el carácter pues te puede dar más igual o no, pero que se basa en faltas de respeto, insultos, persecuciones, aunque sean virtuales, en fin, experiencias que a mí personalmente no me merecen la pena y entonces me autocensuro, no expreso lo que me gustaría expresar en determinados temas o no intercambio ideas como me gustaría intercambiar libremente. Y eso no deja de ser una censura con la que convivo o con la que convivimos muchos. A ver, tampoco es un drama y tampoco creo que es que seamos una sociedad peor o un mundo peor. Simplemente creo que somos una sociedad descubriendo un nuevo medio y que de momento no somos muy conscientes de
el daño o hasta dónde se puede llegar, pues como hace varias generaciones se daban las noticias de una manera un poco inconsciente y se hacía daño a gente que hoy más o menos tenemos claro que no se pueden hacer de esa manera, o hace muchas más generaciones pues se corrían rumores por los pueblos también de forma inconsciente, pues hoy se ponen tweets o se hacen hilos o se hacen gracias por redes sociales que aún no somos muy conscientes de hasta dónde pueden llegar. Yo creo que es que todavía somos una sociedad analógica que nos expresamos ya en un medio digital. Todavía no somos una sociedad digital, si acaso digitalizada. A lo mejor dentro de un par de generaciones creo que en un par de generaciones alucinarán con ciertas cosas que están ocurriendo. Hace 2 días una chica hacía pública una conversación con sus compañeras de piso por un tema del coronavirus. Y a mí me tiene asombrado este asunto del hacer pública una conversación. Parece que está normalizado, una conversación privada. El darle bola a esto sin ser conscientes del daño que le puede estar haciendo a unas niñas de 20 años, por más que hayan hecho el gilipollas. En fin, bueno, una serie de cosas que yo creo que aún no comprendemos esa trascendencia. Bueno, me estoy enrollando un montón para hacer la primera pregunta. Lo único que quería decir es que le doy yo más importancia a estas pequeñas censuras o al peso que nos da la incomprensión de cómo nos comunicamos a día de hoy que a una censura oficial como la que padeció Fariña, que no deja de ser anecdótico, por suerte, porque, bueno, en España estemos más o menos de acuerdo que secuestren un libro es algo extraordinario y así debería ser siempre. Muchas gracias, Nacho. Habéis hablado de distintas formas de censura y todavía pues, hay incluso más, ¿no? La censura legal, la censura judicial, la censura que da el poder económico de tener el medio de producción, que es una editorial o una galería de arte o un museo, la censura social a través de las redes, otras censuras que no habéis mencionado, que también podríamos mencionar, como la llamada cultura de la cancelación. Y os quería hacer una pregunta un poco haciendo de abogado del diablo. ¿Creéis que la censura siempre es ilegítima o creéis que la sociedad tiene derecho a defenderse poniendo límites a la libertad de creación o incluso que llamamos censura quizá a lo que es una forma de interacción entre la creadora o el creador y su público, interacción en la cual participa lógicamente los poderes públicos, porque ahí están. Aunque la censura o la llamada censura también se puede ejercer sin recurrir a esos poderes públicos. Es decir, ¿la censura os parece que siempre y por definición es negativa o que hay formas, hay cosas que se llaman censura pero que son una crítica legítima o una protección legítima de derechos de terceros? ¿Qué opináis? Sin orden, por favor. Intervenid como queráis. Pues voy a saltarme el orden. Antes de responder a la filosa pregunta de Laura, quería responder o continuar algo que ha comentado Nacho, que es que él vivió como anecdótico, que entiende que es anecdótico el secuestro de su libro, de Fariña. Y debo decir que la vez en que yo he sufrido la censura de una manera más brutal, que fue que acabó con la retirada de mi última novela de la editorial que me la encargó, el ejemplo que me ponía de cosa indeseable era que pudiera pasar lo que le pasó a Nacho Carretero y a Fariña. Yo saco mi novela de Seix Barral, yo saco Lectura Fácil de Seix Barral en 2018, a principios de 2018, la primavera de 2018, y una de las razones de la editorial es que no quieren encontrarse con otro Fariña. O sea que probablemente no se dirá que esta es otra de las características de la censura. La censura siempre es metacensura, porque la censura siempre censura su nombre. Nunca desde los censores hablarán de su acto de censura en democracia como censura. En mi caso lo llamaban proteger el libro o que el libro saliera de la mejor manera posible y que no ocurriera la debacle, que no nos marcáramos una fariñada,
porque eso iba a ser absolutamente desastroso para la editorial y para mí, desde una posición absolutamente paternalista e infantilizadora hacia mí como autora por parte de mi editora. Así que yo me siento feliz de que para ti no hubiera sido, Nacho, algo tan dramático como en otros momentos de tu vida, pero en el mundo editorial, literario, era algo de lo que se hablaba en los despachos, en los pasillos, en el petit comité, y era un demonio. Eso era algo a evitar a toda costa. Y respondiendo a la pregunta de Laura, yo diría que la censura la ejerce quien puede. Es decir, yo solamente consideraría censura a aquello que ejercen aquellos que tienen capacidad para censurar. Es decir, aquellos que tienen tal capacidad de influencia y tan determinante como para dar al traste con una obra, en mi caso, escrita, o modificarla radicalmente, o directamente sacarla de la imprenta. Me parece que cuando hablamos de censura o cuando hablamos de libertad de expresión, y como yo ya anunciaba un poco en la primera respuesta, en mi primera intervención, nos encontramos ante una relación siempre desigual. Quien censura un libro es porque tiene la voluntad y finalmente los medios para acallarlo. Difícilmente yo podré acallar la publicación de cualquier libro. Y perdonadme que yo siga en términos tan analógicos, pero es que yo soy profundamente analógica. O sea, no tengo ni idea de cómo son las reglas de Twitter, me las puedo imaginar, ¿no? Profundamente reaccionarias. Y por otro lado, tal y como yo lo entiendo, no podría yo en ningún caso hablar de la sociedad, o no podría, yo no sabría dilucidar el sentido de una frase tal como la sociedad tiene derecho a ejercer censura, porque no sé de qué hablamos cuando hablamos de sociedad. Por eso me gustaría ser más precisa y decir en cada caso quién, desde qué lugar, desde qué posición habla sobre qué y con qué poder. Me parece que es imprescindible, cuando hablamos de censura de ciertos discursos, quién emite el discurso censurado y quién emite el discurso censor. Bien, ¿qué opináis? Ignacio, Nacho. Bueno, si me permitís, yo creo que en primer lugar, bueno, estoy totalmente de acuerdo con cuanto han dicho Nacho y Cristina. Desde mi punto de vista como jurista no puede ser de otra forma. La censura es un elemento negativo, siempre. Lo que pasa es que a veces yo creo que se confunde la censura con algo que también mencionó Nacho, o sea, la legítima capacidad que tiene cualquier sujeto de proteger sus derechos fundamentales. Si nada más existiera como derecho fundamental la libertad de expresión o la libertad de creación artística, pues lógicamente podríamos decir lo que queremos. El problema es que también hay otros derechos fundamentales, como el derecho al honor, por poner solo un ejemplo, el derecho a la intimidad, que también tienen que ser objeto de respeto. Entonces hay que tener en cuenta que a lo mejor a veces estamos llamando censuras a cosas que no lo son. La censura tiene un carácter, por definición, previo, desde un punto de vista jurídico. Ahora bien, por definición, toda la censura es mala. Como bien ha dicho además Cristina, si ya no estamos dentro de la censura institucional, sino de la censura social, el problema es definir cuáles son los agentes sociales que nos están censurando, porque al final es un problema puramente fáctico. Desde mi punto de vista, también la censura editorial que han sufrido Cristina especialmente, pues es una censura especialmente preocupante, pero también aquella censura que ha sufrido Nacho fruto de una presión social que acaba generando la autocontención. En las conferencias anteriores que tuve ocasión de escuchar al menos un poquito, creo que es algo en lo que se insistió y que hay que poner el acento en ello, es la importancia de la autocensura, de cómo esa presión social está haciendo que la libertad de creación artística cada día más esté siendo objeto, bueno, pues de esa amalgama de
presiones que hacen que al final haya una autorrestricción que a todas las luces es inadmisible. Bueno, no tengo mucho que decir, pero por desconocimiento es una pregunta bastante compleja y estoy bastante de acuerdo con Cristina en el sentido de que no tengo muy claro qué es eso de la censura social o de la capacidad de la sociedad como para censurar, bueno, y que remarcaba Ignacio también, que agentes sociales. Y entonces, más bien, podría dar mi opinión a la hora de expresar o de escribir algo que yo sienta que puede ofender los sentimientos de un colectivo, de alguien, de una persona. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad o cuál debe ser mi forma de actuar ahí? ¿Autocensurarme, limitarme, no priorizar mi libertad o mi derecho a expresarme por encima del derecho a que una cierta persona o colectivo no se sienta ofendido? Bueno, no lo tengo nada claro, no lo tengo nada claro, pero sí suelo agarrarme a alguna ideilla más o menos firme que creo que en la que debemos o en la que debo basarme y que, bueno, sí, no creo que haya libertades más importantes que otras, pero si hubiera que hacer un ranking, la de expresión seguramente estaría en el podium, muy por encima de la de el honor o la intimidad o la ofensa, pero no estoy diciendo que esas no sean importantes. En cualquier caso, como es un debate, como hay un choque delicado y pues lo que yo suelo intentar hacer la diferencia entre, bueno, ofender personas o ofender las ideas de las personas, ideas / sentimientos. Y creo que en esa diferenciación hay mucha clave para tomar decisiones a la hora de escribir, de opinar, de provocar o simplemente de expresarte. Pues no es lo mismo expresar una idea ofensiva para con la condición inherente de una persona, y como condición inherente pues entiendo el sexo, la raza, la condición de víctima, una persona traumatizada, que los sentimientos o las ideas de esas mismas personas, por ejemplo. Es decir, no es lo mismo insultar a alguien que insultar las ideas de alguien. Y a partir de esa premisa es la que, en mi caso, no estoy diciendo que sea una regla general, suelo funcionar. Y creo que, además, sería una buena manera de explicar a muchos colectivos que se dicen ofendidos porque alguien satirice, se burle o ofenda sus sentimientos, que tienen que apechugar con esa ofensa, que la libertad de expresión existe para que podamos satirizar, burlar o humillar o lo que queramos hacer los sentimientos y las ideas de las personas. Otra cosa es que no queramos hacerlo por respeto, por educación, pero que tenemos derecho a hacerlo. Pues tenemos los ejemplos muy recientes de Charlie Hebdo y las caricaturas de Mahoma. Probablemente a la mayoría de la gente no le gustan las caricaturas de Mahoma o no le gusta que haya personas que se sientan dolidas por eso. A mí no me gusta que nadie se sienta mal ni dolido, pero desde luego lo que tengo muy claro es que más importante que el bienestar moral de esa gente es el derecho a que se pueda dibujar lo que te venga en gana. Sí, lo que pasa es que aquí quizá no estamos contemplando las diferencias de poder, es decir, desde el punto de vista del público general que no tiene acceso, seguramente tampoco lo intenta, ¿no? Pero desde el punto de vista de la gente que no puede publicar su opinión en un gran periódico o publicar un libro, desde ese punto de vista vosotros, los creadores y creadoras, sois personas que tienen un poder. Y mi pregunta es, ¿no contempláis que se pueda, insisto en que sigo haciendo de abogado del diablo, que se pueda abusar de ese poder? ¿No creéis que ese poder debe tener límites? No, veo que Ignacio me dice que no con la cabeza. Y otra pregunta que es un poco otra versión de la misma, porque habláis del poder en tercera persona, ¿no? Como si el poder estuviera fuera y el poder fuera siempre censor, pero publicar un libro o exponer un cuadro o publicar un reportaje son formas de poder. Y lo que
se llama censura, a mí a veces me da la impresión de que en realidad es una crítica, no una censura, sino como un intento de la sociedad, porque, insisto, la sociedad a través de los poderes públicos o no a través de los poderes públicos también se expresa. Mi pregunta es si creéis que la sociedad tiene algún derecho a resistirse a ese poder. Y os pondré un ejemplo que me parece pues, bastante interesante. Cuando las libreras o libreros de una librería gracias, ponen un... no sé si han llegado a retirar un libro de las estanterías, pero yo he visto, en España creo que no lo he visto todavía nunca, pero en el extranjero, un cartel donde dice, pues las trabajadoras y trabajadores de esta librería consideramos que este libro, bueno, pues es tal y cual cosa, ¿no? Es racista, por ejemplo. ¿Eso qué os parece? ¿Eso lo veríais como una forma de censura? O cuando hay editoriales que se niegan a publicar las memorias de Woody Allen o cines que no estrenan sus películas, lo cual no impide que Woody Allen siga estrenando sus películas y publique sus libros, los publique en todos los países, pero quizá no en esas editoriales, ¿no? Es decir, que creo que hay casos más difíciles de dilucidar. ¿Qué opináis? Pues que opinen, que opinen. ¿Qué opinen? Opinad por bueno, ahí. Yo estoy encantada del debate jurídico, porque me parece que tenemos que poner en cuarentena, o al menos poner en cuestión, o ser críticas, profundamente críticas, con el hecho de que la libertad de expresión sea un derecho y todo lo que eso implica. O sea, que la libertad de expresión esté configurada socialmente, por supuesto, jurídicamente, pero que se entienda socialmente la libertad de expresión como un derecho, significa acotarla a unos mecanismos perfectamente tasados por un sistema jurídico, como ya se ha comentado, ¿no? Y como bien ha dicho Ignacio, efectivamente, lo ha llamado el problema, es que claro, no hay derecho a todo. Como bien sabe Ignacio, todo derecho tiene un embés, que es el deber y el límite. Que estamos jugando en el tablero de los derechos significa estar jugando en un tablero dibujado en el siglo XIX, la configuración de los estados modernos, de los estados burgueses, liberales, que originariamente tenían, somos herederas de eso, que originariamente configuraban los derechos como algo rogativo. Así fueron las primeras constituciones españolas del siglo XIX. Eran cartas rogadas, ¿no? O sea, fue aquella que concedió Isabel II a sus tiernos súbditos. Una carta rogada. En la carta rogada había una dirección. ¿Qué quiero decir con dirección? Quiero decir que los poderes públicos, en este caso la corona, de aquella primigenia monarquía parlamentaria, daba magnánimamente derechos a su pueblo. Dar no significaba sino positivar, limitar y dar una forma muy determinada a aquello que antes, si estaba regulado, no lo estaba regulado con la tecnología propia de el positivismo y el derecho escrito, ¿no? Entonces, si vivimos con este derecho, tenemos que vivir con sus límites y al albur de la arbitrariedad de cada momento de aplicación por parte de los poderes públicos. Y cuando Laura habla también de poderes públicos o de sociedad, me gusta cuando ella destaca poderes públicos o poderes económicos, que para mí son la misma cosa. Veo nula diferencia entre poder público y poder privado. Creo que la connivencia es absoluta. Entonces, yo desde aquí me gustaría lanzar una batalla contra el derecho a la libertad de expresión, contra la configuración de nuestras capacidades de crítica dentro de los límites del derecho y en concreto del derecho a la libertad de expresión. ¿Qué piensa el jurista?
Bueno, pues, perdón. No estoy de acuerdo aquí con Cristina porque mencionas el Estatuto Real de 1834, pero claro, la base de los sistemas constitucionales tal cual están pergeñados actualmente en 1978 no es 1864, en su caso sería la Constitución del 12, la Constitución de 1869, que parten de una concepción diametralmente opuesta. O sea, la idea de que los derechos, su fundamento es natural y por tanto existen unos derechos que preceden incluso a los sistemas jurídicos. A día de hoy, lógicamente, con una Constitución ya formal como la que tenemos, esto se plantea desde un punto de vista distinto. Pero yo creo que no debemos pensar que cada vez que tenemos un derecho fundamental, esto ya es por sí malo porque entraña unos límites. Claro, piensa en algo que mencionó también Nacho. Hay un derecho a la intimidad. Podríamos, por ejemplo, en uso de la libertad de expresión, revelar una conversación privada. Podríamos, en uso de la libertad de expresión, proceder y publicar, por ejemplo, la fotografía desnuda de un menor de edad. Bien, precisamente la libertad de expresión, porque es un derecho fundamental, tiene que tener esos límites por la existencia de otros derechos fundamentales. Entonces, yo insisto que no creo que debemos solo mirar cómo la libertad de expresión, por ser concebida como libertad, tiene unos límites, sino que también tiene unas garantías. Y, por tanto, lo mismo igual que la restringimos cuando colisionan con otros derechos fundamentales, la estamos protegiendo y en ese sentido doy la razón a lo que dice Nacho. No se trata de establecer una jerarquía de derechos fundamentales, pero en atención a la relación que tiene la libertad de expresión con la democracia, eso le da un plus de fuerza que hace que tenga una protección y una garantía que a lo mejor otros derechos fundamentales, como el derecho al honor, a día de hoy tiene que tener más minorada. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, yo solo añadir que el debate jurídico, que es la base y que es para mí muy interesante, tiene el mismo tamaño, en mi opinión, que el debate si queremos llamarle censura social. Bueno, también por mi trabajo me ha tocado ir por países y por situaciones y escenarios en los que te das cuenta que es lícita la crítica, hay mucho margen de mejora, pero que en España gozamos de un nivel de libertad de expresión y de libertad de información muy elevado. Tal vez no muy elevado en lo que consideramos o considera algunas personas que debería ser, pero sí muy elevado en comparación con lo que es, con la realidad, con los estándares que hay en el mundo. A partir de ahí, creo que sí que hay un problema mayor, en mi opinión, con la censura social, con el saber conjugar, con este proceso de aprendizaje que estamos en poder expresarnos más libremente, sin miedo a ser perseguidos, vilipendiados, linchados en ocasiones, que por un momento puede parecer una tontería, pero que es un asunto extremadamente serio, en mi opinión, grave y que puede perjudicar de manera vital a las personas. Y yo creo que ahí estamos en un estadio mucho más inmaduro que en el estadio jurídico. Es decir, creo que si de la opinión pública o del grueso de la sociedad, o si quieres de los colectivos organizados, dependiese, habría muchísima más censura que si dependiese, como depende, única y exclusivamente de los tribunales o del derecho. Creo que si de la gente dependiese, seríamos mucho más censores que si de las leyes dependiese. Bueno, y una última pregunta, porque se nos está echando el tiempo encima y habrá un espacio para preguntas del público. Habéis estado hablando de los poderes públicos con cierta desconfianza en general, como algo negativo, es decir, como quien persigue, quien censura, quien juzga, quien secuestra. Pero los poderes públicos también ejercen o intentan ejercer un papel positivo en cuanto al desarrollo de las artes mediante creación de infraestructuras, publicación por parte de entidades públicas, subvenciones, premios, etcétera. ¿Os parece que está justificado o creéis que los poderes públicos no deberían, deberían intervenir menos o lo mínimo posible, tanto en lo positivo como en lo negativo? ¿Qué papel creéis que deben tener los poderes públicos? No me refiero ahora a la libertad de expresión, sino en lo que propiamente es el tema de la mesa, que es la libertad de creación artística. Hola. Hola, hola. Cristina, venga.
Quien Creo que quiera. he respondido yo la Quien primera quiera. todas las veces. Que rompo Pues no tienes por qué. Pues, responded quien queráis. Pues si no es Cristina, que sea Ignacio. Ignacio, te ha tocado. Bueno, pues nada, desde mi punto de vista, la política de subvenciones no tiene por qué ser algo negativo. Es cierto que puede romper el equilibrio de oportunidades, pero también es cierto que a lo mejor hay determinados grupos o determinadas expresiones artísticas que tienen menos posibilidades de ser visibles para el público. Entonces, ante el peligro de que tengas que someter siempre, como bien comentaba Cristina, a ese poder económico fáctico que es a lo mejor un editor que te va a coartar tu libertad por un interés a lo mejor puramente económico, el hecho de que los poderes públicos puedan fomentar y dar la opción de que ese tipo de obras puedan llegar al público me parece pues extremadamente beneficioso. Bueno, yo creo que nuestro marco de medición de nuestra libertad sea la democracia es una condena, ¿no? O sea, que nuestro marco de medición de nuestra libertad y de nuestra capacidad de ser críticos sea la democracia que nos ha tocado en desgracia, es un problema. Y creo que eso es lo que favorece la autocensura. Si nuestro marco de referencia son las normas dadas públicamente, jurídicamente y refrendadas socialmente, entonces nos vamos a ver exactamente en ese mismo molde, manejando conceptos de tolerancia que no son sino una tolerancia que no es sino una llamada a la moderación de la crítica. Entonces, lo ideal sería que los poderes públicos no existieran, ni los públicos ni los privados, pero como existen, hay que aprovecharse de ellos. Entonces, solo faltaba que por unas migajas de subvenciones o de premios que dan, vayamos a decir que no, para los artistas, ¿no? Además que es que hablamos de uno de los... Vamos, dentro de las artes plásticas, o el teatro, la danza o la literatura son la base de la pirámide productiva, o sea, no tienen... O sea, están en la última esquina de la habitación laboral. Así que, sí, hombre, que quiten dinero de tricornio y que lo den a artistas para que desarrollen su obra, por supuesto. Ya, la cuestión es si eso se puede hacer sin ninguna preferencia. Por ejemplo, ahora en la exposición de invitadas, una forma muy interesante de hacer ese recorrido es ver cómo, lo explican las cartelas explícitamente, el Estado favorecía determinados discursos y los cuadros que los ilustraban, independientemente hasta cierto punto de su calidad, y en cambio había cuadros que no compraba, no exponía o censuraba. Es decir, que quizá el problema es hasta qué punto puede ser objetivo y no ideológico ese poder, tanto si es negativo como positivo. Perdón, Nacho. No lo puede ser, Laura. No lo puede ser objetivo nunca ni neutral, nunca lo será. Claro, pero entonces, ¿cómo se contrarresta los poderes económicos, ¿no? Que tampoco, obviamente tampoco son objetivos ni neutrales. Pero bueno, perdón, yo soy moderador aquí, Nacho. No tengo mucho más que añadir. Bueno, yo sí que discrepo con Cristina en que yo creo que esos moldes que pueden ser la democracia o el Estado de Derecho en el que vivimos, no los veo como algo negativo ni como algo que nos limite, ni veo la tolerancia como con un término peyorativo, porque en la defensa a ultranza de la libertad de expresión creo que cabe también la defensa a ultranza a la libertad o al derecho al honor, a la intimidad, a otros derechos que chocan a veces en ciertos ámbitos. Y en ese choque está el ejercicio. Y bueno, para mí el ejercicio consiste, y a lo mejor me repito, en que si queremos ser una sociedad madura, tenemos que entender, y yo vuelvo a referirme más a la gente que a los poderes o a las leyes, que la ofensa, que la sátira, que la burla, que el criticar las ideas, los sentimientos religiosos, políticos, ideológicos, los que sean, es lícito. Que si te ofende que alguien se burle o caricaturice o humille tus ideas y tus sentimientos, tienes que aprender a ofenderte, tienes que apechugar con eso. Otra cosa es
que te hieran en una condición inherente a tu persona. Y ahí entra en un debate donde sí que cabe, y para mí es muy positivo, el ejercicio de tolerar y de comprender que hay gente, efectivamente, que se puede sentir profundamente ofendida por según qué opiniones. Y creo que no está de más ese ejercicio de reflexión. Por ejemplo, y aprovecho este espacio para decir que me parece un atraso absoluto, una vergüenza y algo a remediar con urgencia brutal, que en nuestro Código Penal exista el artículo 525 de ofensa a los sentimientos religiosos, que no es más que una ley de la blasfemia cambiada de nombre. Y creo que si pretendemos ser una sociedad moderna, ya debería evaporarse ese artículo. Muy bien, pues vamos a dar la palabra al público. ¿Hay preguntas? Sí. Hola, buenas tardes. Nuria Ruiz Palazuelos, de la Universidad de Cantabria. No quería intervenir, pero como estamos hablando de autocensura, no quería caer precisamente en lo que estamos criticando. Quería preguntarle a Cristina, porque no lo he terminado de entender, en qué sentido critica la democracia o lo democrático, como, no sé si lo he entendido bien, como imposición del discurso mayoritario quizá, o del discurso hegemónico, y en este sentido lo equiparas los poderes públicos a los poderes económicos. No sé si lo he entendido, quería que me aclarara esta cuestión. Sí, lo que digo es muy sencillo y no lo he inventado yo. Es una crítica libertaria a la democracia. En el entendido de que la democracia actual en la que vivimos, pero no solo nosotros, en toda la órbita occidental y en sus colonias, es un orden burgués de clases privilegiadas. Detentan tanto los poderes públicos como los privados, y esto a la vista, esto es tan evidente, es evidente, por ejemplo, con el fenómeno de las puertas giratorias, personificados, ¿no? Personificadas en líderes políticos que a la salida de su puesto de responsabilidad pública pasan a ocupar un puesto de responsabilidad privada, por decirlo de una manera muy sencilla y visible. No sé si te doy respuesta con eso. Sí, pero creo que quiere añadir algo más. Bueno, pues siguiendo este razonamiento, es precisamente con el que discrepo en cierto modo, porque para mí la democracia no es solo, y entiendo que pueda haber ciertos elementos que compartamos, pero la democracia no la entiendo yo solo como la predominancia de un discurso, la hegemonía de un discurso de la mayoría, sino precisamente como la aceptación también del discurso de la minoría, como aquel, digamos, foro, aquel contexto, aquel lugar donde tienen cabida tanto el discurso hegemónico como el discurso de las minorías, y donde precisamente es posible el debate. Yo lo veo, la democracia la entiendo así, como un canal donde convive un pensamiento hegemónico que puede ser precisamente también el respaldado por los poderes económicos, pero a la vez la aceptación de la minoría, la protección de las minorías y, en este sentido, de la libertad en sí misma. Por eso discrepo, en cierto modo, con lo que acaba de decir. Vale, muchas gracias. Vamos a dar paso a otra pregunta, aunque luego Pero debería sí tener derecho a contrarréplica, Laura. A ver, si acaso vamos a hacer otra pregunta y luego, Dale. si quieres, para no monopolizar el debate. Dale. Si es que hay más preguntas, a lo mejor no. Adelante, adelante. A mí me deslumbra un poco la luz y no veo... Creo que no hay ninguna más. Entonces... Contrarréplica. Cristina, contrarréplica. Contrarréplica. Pero tienes un minuto, porque nos vamos de hora. Pero adelante. Claro, pues decir que es que no creo que la democracia sea para nada el discurso de la mayoría. Bien al contrario, me parece que la democracia es el discurso de la minoría de una élite, que es, como vengo diciendo, esos poderes públicos y esos que son los poderes privados a los que yo identifico. Y también me parece que diferenciar socialmente o diferenciar toda una sociedad, sea eso lo que sea ese ente lo que sea esa comunidad lo que sea, entre mayoría y minoría, significa crear una vara, significa establecer, significa sembrar, clavar en el suelo una vara de medir muy determinada que determina qué es
algo mayoritario y qué es algo minoritario en función de qué. Y me temo que en función de qué suelen ser unos criterios profundamente reaccionarios. La mayoría no sería, si en el discurso democrático, sino la población ciudadana, blanca, con derechos de participación política, de clase media y letrada. Yo, por supuesto, cuestiono la democracia desde su base. Muy bien. Bueno, no era el tema de la mesa, pero en fin, ha sido muy interesante. Pues nada, ya terminamos, ¿no, María? Muchas gracias. Gracias.